Bienvenidos una vez más a esta serie de catequesis que hemos venido teniendo a lo largo de este mes de septiembre, mes de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de San Pablo y las cartas. Leer y comprender las 13 cartas o epístolas que Pablo escribió es algo fundamental para comprender la Biblia con más profundidad. La palabra epístola no es más que un sinónimo de mensaje escrito o carta. Pablo escribió algunas de sus cartas desde la prisión, otras para personas específicas y otras para congregaciones o comunidades enteras. La mayoría de ellas fueron dictadas a un escriba, un secretario, excepto la carta a los Gálatas, que fue escrita por Pablo mismo, al menos en una parte, como lo dice Gálatas 6:11. Estas cartas fueron escritas a lo largo de 15, 20 años, entre el año 48 al 67 después de Cristo. Si bien la estimación puede variar ligeramente de un experto a otro, todo parece coincidir dentro de este marco general. Claramente, las epístolas de San Pablo nos permiten conocer más sobre la vida de los cristianos del primer siglo. En un comienzo, se creyó también que la carta a los hebreos pertenecía a Pablo, pero comparando las 13 cartas con los hebreos, nos damos cuenta de que tanto el inicio de la carta como el final no es el mismo en la carta a los hebreos. Por eso se llegó a la conclusión de la carta de los hebreos no es de San Pablo. Entonces, de esta manera, pues tenemos 13 cartas. Dentro de esa lista de cartas o epístolas en la Biblia aparecen las siguientes en el orden. Vamos a encontrar en la Biblia la carta a los Romanos, la primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, las cartas escritas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Unas cartas pastorales, la primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Fueron escritas por diferentes razones y por lo tanto tratan una gran variedad de temas. Estos son algunos de los conceptos a los cuales Pablo se refiere en sus cartas o epístolas: el divorcio y el matrimonio, el hablar en lenguas, la conciencia cristiana, los dones espirituales, la resurrección, el vegetarianismo, la esclavitud, el rol, el papel de la mujer en la iglesia, la crianza, la relación entre la ley de Dios y la salvación. Ahora miremos un pequeño resumen de estas 3 cartas de San Pablo. En la carta a los Romanos, Pablo revela que Jesucristo es el Salvador de todo ser humano, sea judío o gentil. También nos enseña el camino a la vida eterna a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La primera y segunda de Corintios fueron escritas para la iglesia en Corinto y nos habla sobre la necesidad de sacar el pecado de nuestra vida. Pablo insta a esta congregación de Corinto a practicar el amor mutuo y mantener la esperanza del glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. En la carta a los Gálatas, el apóstol enfrenta
la falsa doctrina de los gálatas, gentiles. Debían circuncidarse para agradar a Dios, de lo cual algunas personas intentaban convencerlo. Pablo les enseña que la única manera de ser perdonados y justificados es por la fe en Jesucristo, y que una vez redimidos debemos vivir en el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu, el cual nunca quebranta la ley de Dios. La carta a los Efesios nos explica que Jesucristo es unificador. Cuando aceptamos vivir según sus enseñanzas, nos despojamos del hombre viejo y comenzamos una vida nueva, el hombre nuevo. Elegimos el camino del amor y el servicio a los demás. En la carta a los Filipenses, que es una carta a la congregación de Filipo, en que San Pablo le insta a perseverar en las buenas obras y al devoto servicio a Dios. Al parecer, esta congregación era una fuente constante de ánimo para el apóstol. La carta a los Colosenses es una advertencia en contra de las filosofías paganas que se vivían en esa época, como el ascetismo y las ideas que dieron comienzo al gnosticismo. Nos recuerda que el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo y la obediencia a la ley y al amor de Dios. La primera y la segunda de Tesalonicenses se refieren a la fecha de regreso de Cristo. En ese entonces, muchas personas creían que Jesucristo regresaría durante sus días. Sin embargo, la segunda Tesalonicenses revela que el fin no llegará sin que antes sucediera una serie de eventos que aún están por ocurrir. Las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, fueron dirigidas a ministros con el fin de instruirlos sobre ciertos temas de interés para sus congregaciones. En estos libros, Pablo profundiza en temas como los requisitos de ancianos y diáconos, la ayuda para las viudas, la necesidad de evitar las discusiones y las controversias innecesarias. En una breve carta a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosa, Pablo promueve la reconciliación de este miembro con uno de sus esclavos que había huido para convertirse al cristianismo. ¿Cuáles son las buenas nuevas para los tiempos? Comprender las 13 cartas de San Pablo es vital para todo cristiano. Sin duda, el apóstol San Pablo fue uno de los mayores siervos de Dios y a la vez un instrumento del Creador para anunciar con ímpetu el Evangelio del Reino de Dios durante el primer siglo y a través de sus cartas o epístolas al mundo entero a través de las generaciones.